Hola amigos de Argentina, amigos de Uruguay, hola España, Madrid, ¿qué tal? Hoy somos muchos, estamos esperando a Rufina Pearson y no me extraña que seamos muchos porque, bueno, yo la verdad estoy un poco nerviosa por aquí. Hola Rufina, ¿qué tal? Ah, me rechazaba antes, no sé por qué. Ah, sí, bueno, pues no sé tampoco, yo le daba, pero bueno, vete tú a saber. Y bueno, Está todo sí, a veces colapsado, pasa. como está todo el mundo con las videollamadas. Ahí va, sí. Y además que estamos a mares de distancia. Ay, sí, nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. lo estáis llevando? Bien, bien. Uno se acostumbra a todo, ¿no? El hombre es un animal de Claro, costumbre. Sí. claro. Y Se bueno, extrañan cosas, pero bueno, ahí vamos. bueno, pero se Sacando hacen provecho. otras que de normal tampoco tenemos tanto tiempo para hacer, entonces pues aprovechamos ahora. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo tenía muchas ganas de hablar contigo. Primero, aunque ya te he saludado sin presentarte, pero quiero hacerte una presentación, pues para que todos los que nos están viendo ahora, pues te conozcan un poco más, porque sí que en Argentina te conocen muchísimo. Aquí también te Sí. conocemos, pero bueno, decir que eres doctora en psicopedagogía y que, bueno, que al final, después de tantos años de trabajo, pues yo creo que ya eres experta en dificultades del aprendizaje. También, Mm. pues, eres ahora la directora de GELB Aprendizaje Ajá. bueno, ya has escrito dos libros. Uno es Dislexia, una manera diferente de Forma de leer. entender. Eso, ahí está. Y la otra, el último es una forma diferente de aprendizaje, tratamiento psicopedagógico, ¿no? Ahí Que esto está. más Ese que lo un libro, escribí. yo lo veo Ese lo como un escribí. manual, ¿no? Total, ese lo escribí con la gente de mi equipo, lo escribimos entre 20, así que es el resultado de mucho tiempo de trabajo. Así que Antes el de crédito nada, no es y solo mío. para que no se me olvide, esto, ¿en España podemos comprar esto? Y toda, mira, salió en marzo y me parece que cerraron las fronteras antes de que pudiera llevarse. Ah, claro, porque yo Y lo veo todavía no como está la versión online. Es este libro gordo de petete, como Claro, dicen, ¿no? claro. Y Sí. es que me parece ideal. O sea, como para tener ahí no sé, de los libros que subrayas, lo llenas de post-it para luego no perderte y tenerlo ahí siempre a mano. Entonces, Sí, pues la a ver verdad que si viene por aquí. ojalá, ojalá. Han estado preguntando bastante. Yo sé que a Latinoamérica llega más rápido y a España, bueno, es de Editorial Planeta, así que es cuestión de pedir en Editorial Planeta que te lo envíen. No, es Vale, España. O sea, Editorial vale. Nos Planeta es preguntan por española. aquí que si es para profesionales. Bueno, es para profesionales, pero también para papás, ¿no? ¿O cómo? No, el primero, que es de El primero dislexia, para está todos, escrito, sí. sí. Y este es el manual de la psicopedagoga o logopeda o como ustedes le llamen, la que trabaja en aprendizaje. Y lo que dice son lineamientos de diagnóstico, nada más, de qué es cada diagnóstico, y luego cómo trabajar en tratamiento, también lineamientos generales y cada habilidad, por ejemplo, cómo trabajar comprensión lectora, Ujú. cómo trabajar vocabulario, cómo trabajar habilidad ejecutiva, y bueno, y así matemáticas también, en etapa inicial y luego en escolares, ¿no? Y va dando actividades que tienen el objetivo, qué material hay que usar y cuál es la dinámica de la actividad, ¿no? Ujú. Todo es Vale. basado en evidencia, no es que lo inventamos porque sí, sino que está probado que funciona, Eso, te iba a ¿no? preguntar, bueno, antes de pasar a preguntarte, nos preguntan por aquí que si está en versión online. Yo sé que el primero, el de dislexia, sí que está en versión online. Este segundo todavía no, ¿no? Y no, y va a tardar un poco porque viste cómo es el ser humano, ¿no? Ya. Que se hace enseguida una copia pirata y entonces el material no se vende y este, nada, la copia digital generalmente es mucho más económica, pero un poco la editorial lo que quiere es que se venda el libro, básicamente. Y generalmente, lamentablemente, a veces se tiende a hacer eso, entonces van a retrasar un poco la versión digital. Pero sí, en algún Vale, momento va a llegar digital. vale. Sí.
Me interesa Igual es mucho de... difícil ponerle al digital el post-it, ¿no? A Ah, no, veces, no, no, yo digital tengo claro que no, ¿eh? Eso lo tengo súper claro, porque a mí me gusta subrayar los libros, hacer anotaciones al margen, entonces, además es que si no lo hago parece como que no me lo he leído. Así que claro. digital yo no, yo soy todavía Pero de somos de papel. otra época. Yo creo que los millennials quizás se sienten más cómodos directamente con la versión digital, ¿no? Es otra forma de aprender también. También. Eh, sí. Me llama la atención de tu equipo que no solamente son terapeutas, bueno, aquí decimos terapeutas, Sí, 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 está bien. sino que también trabajáis en la investigación. Quiero decir, o Claro, sea, que todos sí. vuestros materiales están basados pues en investigación y estadísticamente, pues, o sea, tenéis muy en cuenta la estadística, ¿no? Exacto. Sí, yo me formé con Linda Siegel en Canadá. La verdad que allí aprendí un montón lo que es investigación y es como que una vez que entras en ese camino no tiene vuelta atrás porque empezás a descubrir y a comprobar qué funciona y qué no. Entonces sí, ya desde el año 2000 que hacemos investigación en lectura, escritura y matemática, también hemos desarrollado mucho en matemática y bueno, eso te da como seguridad, autoridad, eh, de que estás haciendo algo que sirve, porque si no uno Claro. anda por ahí buscando cosas atractivas y la verdad es que uno tiene entre manos vidas y la salud de un montón de chicos. Entonces que no, tenés una gran responsabilidad y es importante hacer algo que esté basado en evidencia. Nosotros lo que Ujú. hacemos mucho es buscar cuál es la evidencia internacional y replicamos eso acá. Bueno, y a veces la creatividad te da pie también a generar nuevas cosas, y cuando es así, todavía no hay evidencia, lo probamos primero, ¿no? Este, es un camino Claro. seguro y dada la responsabilidad que tenemos. Claro. He leído un poco uno de vuestros estudios que hicisteis en Argentina sobre la importancia del diagnóstico temprano en cuanto a estas dificultades del aprendizaje, en cuanto a dislexia. Cuéntanos un poco, ¿qué visteis en esta investigación? Bueno, hicimos varios estudios longitudinales, que esto te da un poquito de mayor, un poquito no, te da mayor autoridad a los hallazgos, porque lo que hicimos fue evaluar niños en sala de 5 y los continuamos evaluando en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, sexto. Entonces vos podés ver la trayectoria que tienen todos sus aprendizajes y Ujú, volviendo la mirada hacia atrás, lo que se puede ver es que los que tenían baja conciencia fonológica o bajo conocimiento de letras, sobre todo esos dos, y también escritura, pero sobre todo estos dos, luego presentaron dificultades para aprender a leer y escribir de manera fluida, y gran parte de esos, no todos, luego o sea, cumplieron criterios de diagnóstico de dislexia. Porque, ujú, ¿qué pasa? En sala de 5, bueno, siempre hay un 25% de niños que va a presentar dificultades para aprender a leer y escribir, de los cuales no todos son futuros disléxicos, ¿sí? ujú. Un 10%, un 5, un 10 son los que son disléxicos. Ahora bien, si la enseñanza es explícita, lo único que quedan son ellos, y quedan como mejor formados o con una base más sólida para enfrentar las dificultades que inevitablemente van a tener porque es algo hereditario. Entonces, la Ujú. investigación te ayuda a darte cuenta que efectivamente, midiendo de manera temprana la conciencia fonológica, el conocimiento de letras y una muestra también de cómo es su escritura, vos podés saber cómo van a aprender a leer aunque todavía no hayan aprendido a leer. Entonces, eso te da una herramienta tremendamente importante, que es decir, yo tengo que estimular en estos predictores en etapa Claro, temprana. El jardín ya debiera tenerlo incluido en su currícula claro. para fortalecerlo, porque más allá de que se presenten o no dificultades, van a menguar, van a estar como más capacitados cuando llegue la hora de aprender a leer, ¿sí? Ujú. Entonces es importante saber que se puede detectar y estimular de manera temprana y eso va a bajar
la complejidad de la dificultad, además de que te va a permitir detectar de manera temprana. ¿Por qué? Otro de los motivos que vos me decías, ¿por qué es importante el tratamiento temprano? Porque el cerebro aún no aprendió a leer. El cerebro, cuando se lo expone a las letras y a la alfabetización, como dice Stanislas Dehaene, se recicla y asigna zonas que originalmente estaban pensadas para el lenguaje, para lo que es la lectoescritura, ¿no? Entonces, si nosotros intervenimos en ese momento en que el cerebro se está cambiando, que se está modificando, podemos enseñarle buenas prácticas o buenas técnicas de lectura para que forjen caminos eficientes de lectura, mientras que si tomamos un niño cuando está en tercer grado, por ejemplo, ya como pudo, el cerebro trató de leer y tiene un montón de vicios y es más complicado desandar caminos y volver sobre unos eso. Caminos equivocados, claro. Exacto, exacto. Además, bueno, sin ir más lejos, también se sabe que si se lo detecta en tercer grado, acumula frustraciones, pierde 2 años de incrementar el vocabulario mediante la lectura, ¿sí? Tercer grado, yo creo que es como aquí, tercero de primaria, sería como unos 8 años del niño. Sí, ya es tarde, se sabe Ya que es todas tarde, las sí, intervenciones... opino lo mismo. Bueno, y nosotros, yo lo opino, pero también hicimos una investigación con chicos disléxicos que los tratamos durante 2 años y comparamos al grupo que había iniciado la intervención antes de tercer grado, o sea, hasta los 7, y después de tercer grado. Y es increíble, eso todavía está en preparación, no salió publicado, sí está en el programa nuestro, ahí lo publicamos. Impresionante la diferencia en la respuesta a la intervención que hacen cuando se los trabaja de manera temprana. Hay un 3% que aunque se lo trabaje de manera temprana, sigue presentando dificultades severas porque son resistentes a la intervención. Hay un grupo que pasa eso. Pero la generalidad, si la intervención es más temprana, responden antes y los aprendizajes son más duraderos o no necesitan tantas reintervenciones posteriores. Claro. Decías que el cerebro no está preparado de origen para leer y escribir, ¿no? Y que coge partes que están dedicadas al habla, ¿no? Para poder leer y esto, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre las dificultades del lenguaje, o sea, por ejemplo, unas dislalias, un retraso del lenguaje y la dislexia? ¿Sí o sí todos los niños con dislexia tienen que tener retraso en el lenguaje? No, ¿no? No, la dislexia no es un trastorno del lenguaje, pero muchos chicos con trastorno del lenguaje presentan dislexia, ¿sí? Entonces, también hay que diferenciar entre habilidades de lenguaje. Una dislalia es una dificultad articulatoria, más que nada de pronunciación. El problema viene más bien en aquellos que tienen un trastorno del lenguaje más a nivel estructura lingüística, o tienen una afección del procesador fonológico más severa, o sobre todo los que tienen dificultades en la evocación de palabras. Eso le pasa a todos los que tienen dislexia, pero nosotros también hicimos un estudio interesante. Me estás haciendo hablar de los estudios. Ay, pero es que me encanta. Bueno, hicimos un estudio que lo presentamos en un par de congresos. También que yo te decía que estudiamos a chicos que hicieron tratamiento durante 2 años, lo que hicimos fue dividirlos también en 3 grupos, aquellos que tenían dislexia pura, los que tenían dislexia y déficit de atención, y los que tenían dislexia y aparición tardía del lenguaje, ¿sí? Que empezaron a hablar después de los 2 años, o los 3 años, ¿sí? Aparición tardía, no necesariamente un TEL o un trastorno específico, ¿sí? Sino que empezaron a hablar... un retraso del lenguaje, claro. Que puede ser simple también, ¿no? Bueno, la respuesta a la intervención, sin importar si lo empezaron de manera temprana o tardía, fue que los que tienen dislexia y retraso en la aparición del lenguaje responden mucho más lento y nunca llegan a alcanzar una velocidad o fluidez lectora
cercana a la media de su edad. Mientras que el que tiene dislexia pura y que empieza de manera temprana alcanza una fluidez promedio bajo relativamente cercana a la de su grupo cronológico. Y el que tiene dislexia y déficit de atención está en el medio, pero se parece más al de dislexia pura que al de dislexia y aparición tardía del lenguaje. Entonces, la comorbilidad hace que empeore la respuesta a la intervención, que el tratamiento sea más largo y que los resultados no sean tan eficientes. ¿Sí? Sin embargo, lo más habitual es que la dislexia no venga sola, ¿no? Bueno, sí. Viene a veces con disgrafía, pero hay de casos de dislexia pura. Cuando es pura, es el caso típico del libro que te encanta trabajar porque es muy inteligente, le va bien en matemática, pero lo cierto, como decís vos, es que no a todos les va bien en matemática, muchos tienen además déficit de atención, o tienen trastorno del lenguaje, sí, tienen otras cosas, ¿no? Es verdad. Sí, mira, nos dicen que van a por las libretas para apuntar porque les está pareciendo súper interesante. Sí, y bueno, ¿lo vas a grabar? Grábalo. Sí, 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 sí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Una de las cosas que he descubierto ahora estos días, porque he estado hablando con compañeras argentinas, es que vosotros allí tenéis una ley de dificultades de aprendizaje, que lo llamáis la Sí. ley de dislexia, ¿no? Desde Se llama la ley de 2017. dislexia, pero en realidad es de las DEA, de las De las dificultades DEA, ¿no? De las específicas. dificultades. Lo otro es más como para amigos, ¿no? Sí, sí, Entonces, desde 2017 ya tenéis esta ley. Nosotros exacto. aquí en España todavía no tenemos ninguna ley de estas. O sea, Pero estamos estaba leyendo como... algo, hay algo publicado en tu sitio de una ley. Sí, a ver, tenemos la ley que lo que hace es que nos sirve para que los niños tengan adaptaciones en los colegios, ¿no? Adaptaciones en cuanto a exámenes. Pero simplemente es eso, lo que tenemos. O sea, no tenemos becas, todos los tratamientos son externos y son de manera privada. En los colegios tampoco tenemos profesores especialistas. Claro. Estos niños tienen un profesor de primaria, por lo menos en la Comunidad de Madrid, para que les dé clases 1 o 2 veces a la semana, como mucho. Y en otras comunidades sí que van con el profesor de pedagogía terapéutica o con el AL, pero bueno, depende un poco pues de los recursos del centro. Entonces, yo en ese sentido sí que, la verdad que creo que habéis luchado muchísimo, todos, cada uno en su parcelita, pero que el hecho de que hayáis conseguido una ley es súper importante y que, bueno, está claro que no, seguro que no en todos los sitios se lleva a cabo. No, eso estaba pensando, es que es difícil. A ver, ustedes algo tienen. Yo, de hecho, en el libro, cuando escribí el primer libro, yo había visto que había como alguna legislación, entonces puse que Sí. estaba, pero quizás lo que tiene de bueno esta ley, que la consiguió Difama Argentina, de la mano de Gustavo Bichacra, que estuve con él haciendo un vivo hace poquito, es que tiene también, obliga a los colegios a capacitar a los docentes y a la obra social a cubrir el tratamiento, ¿sí? Genial. Además de hacer las adecuaciones en la evaluación y en la enseñanza. ¿Qué es lo que efectivamente sucede? Es que hacen adaptaciones en la evaluación, pero no en la enseñanza, y entonces es prácticamente lo mismo, ¿sí? O que hacen adaptaciones limitadas, porque ¿qué pasa? Hacen adaptaciones como dándoles una ayuda extra, y no es una ayuda extra, ese concepto está mal venido, ¿no? Claro. Bueno, le tomo oral o le doy más tiempo, igual el chico se fatigó. Cuando le das más tiempo ya está tan cansado de leer y escribir que más tiempo no termina siendo una solución, le tienen que dar menos cantidad de ejercicios o otras cosas más creativas como pedirle que prepare una presentación PowerPoint y la explique, o que haga un video actuando los conocimientos importantes, o que también cada tanto yo sé que es difícil pedir todo el tiempo ese tipo de desempeños, pero bueno, o meter más la computadora en la clase, eso como todavía cuesta, estamos luchando todavía con eso.
Claro, Pero no todos nosotros los estamos colegios tienen igual. maestros especiales, ¿eh? Algunos Claro, tienen un gabinete psicopedagógico. claro. Que se encarga un poco de la intervención de estos niños ya dentro del colegio. No, No, lo que hace es coachear a los docentes sobre cómo adaptar. claro, sí, igual que aquí. Sí, y en algunos colegios más de elite, que son muy caros, sí hay lo que se llama un learning center, y los chicos iban 2 o 3 veces por semana y les hacen una suerte de apoyo extra, pero lo cierto es que tiene que ir a terapia externa, como vos decís que pasa ahí también. Claro, porque es que al final es insuficiente totalmente. Una hora de apoyo en clase, eso es totalmente insuficiente. Un Pero ¿por qué es tratamiento, insuficiente? El tratamiento es uno a uno, se tiene que ajustar a ese chico en particular. Si ven, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de lectura que se llama GEL y tiene toda una sistematización de actividades y de destrezas que hay que enseñar, pero se van ajustando a cada chico. Vos tenés que ir claro, viendo en qué etapa se encuentra, cuál estrategia es la que tenés que promover. No es algo que se puede hacer grupal, la compensación de la dificultad es algo individual porque vos tenés que tener en cuenta cuáles son las fortalezas de ese chico, cuál es su situación familiar, un montón de cosas, se tiene que adecuar. Si bien vas a aplicar estrategias y programas que tienen evidencia de que funcionan, se tienen que ajustar como un guante a ese chico también. claro. Entonces, las intervenciones a nivel grupal eh, no funcionan. De hecho, en Estados Unidos, que siempre uno lo mira, Estados Unidos todo funciona, y no funciona tanto. Yo a veces veo chicos que viven en Miami, o hay mucho argentino por ahí, eh, y lo cierto es que el colegio no les da intervención. Tienen, este es el Learning Center, pero en realidad les hacen hacer las cosas que tienen que ver con los contenidos, ¿sí? Claro, Eh, pero no el tratamiento. Entonces, un tratamiento no es un apoyo escolar, es darle ahí herramientas. está. El tratamiento tiene principio y fin. Y de hecho, se puede ir midiendo cómo va avanzando su fluidez lectora o no, sus habilidades escritas o no, qué es lo que le tenés que ir dando herramientas y llega un momento en el que lo podés dar de alta. ¿Sí? Claro, ¿Por qué lo puedes dar de alta? Porque, bueno, porque hay un aprendizaje esperado, cuando se logra se da de alta. En cambio, con el contenido escolar, año a año es diferente. Entonces es distinto lo que hace un psicopedagogo, terapeuta o como lo llamen también, que lo que se hace en el que lo que se hace, apoyo claro. en colegios. Y bueno, me imagino, ¿allí quién hace los diagnósticos? ¿Los hacen también de forma externa o en el colegio? No se puede hacer en los colegios, se hace en De forma forma externa. externa. Y claro, primero de todo, lo que tenéis que hacer, hacéis una evaluación. Mm, ¿Y en qué consiste, en qué tiene exactamente. que consistir la evaluación? Más o menos. Bueno, También para lo muchos que no, papás que nos están viendo, porque yo veo papás que a lo mejor les han hecho una evaluación a los niños y la evaluación ha durado media hora. Una evaluación no puede durar media hora. Tiene que no. ser, claro, Eh, a ver, hay muchos factores que intervienen en la elaboración de un diagnóstico, en llegar a tener una mirada completa y objetiva de lo que le pasa. Yo puedo suponer que le pasa algo. A ver, a mí me pasa que me vienen a preguntar o a consulta y yo en el minuto uno ya sé que es dislexia, porque te has acostumbrado a ver los casos, yo ya lo sé, pero no me voy a basar en mi creencia, ¿sí? Tengo que buscar evidencia de que lo que yo pienso es así, porque yo también me puedo equivocar, aunque es verdad que cuando tomás experiencia tenés como más agudeza. Y también claro. puede pasar que vos creas que es una cosa y que finalmente no es. Entonces, yo puedo tener una creencia de lo que puede pasar, pero tengo que buscar una evidencia objetiva. La evidencia objetiva me lo dan los test estandarizados, ¿sí? Ujú. Entonces, yo tengo que tener también en claro la definición de dislexia. Si yo sigo paso a paso la definición de dislexia, tengo ahí encerrado todo lo que un diagnóstico me tiene que dar, ¿sí? ¿No? Entonces es una dificultad en la precisión y fluidez lectora, ¿sí? Entonces Ujú. yo tengo que tener en mi diagnóstico tests
¿no? Que me evalúen y me den el nivel de la precisión y fluidez lectora en la lectura de palabras, ¿sí? De textos, y sobre todo en español tiene que haber fluidez lectora, porque se aprende muy rápido. Claro. En el deletreo le llaman fonológico, que sería lo que es la habilidad fonológica, ¿sí? Que son debidas a causa del procesador fonológico. ¿Con qué se evalúa todo eso? Con lectura de pseudopalabras, para ver la parte de decodificación. Habilidad fonológica se puede evaluar con una prueba estandarizada, tiene que ser, de deletreo de palabras por sus sonidos, o de cambiar un sonido por otro, porque es manipular los fonemas. Todo esto se da a pesar de una buena inteligencia. Entonces tiene que estar medida la inteligencia. Es importante tener esa medición. Y a pesar de enseñanza, entonces me tengo que asegurar que tenga enseñanza. Pero asegurarme que tenga enseñanza no quiere decir que tengo que esperar 2 años. Porque aprender a leer, y aprender a leer en español, en mayo de primer grado, en circunstancias normales, ya están todos leyendo. De hecho, en España lo hacen en sala de 5. ¿Cómo le llaman ustedes? En infantil, en educación infantil, 5 años. Son tan exigentes. A ver, si vos enseñás de manera temprana, un chico de 4 o 5 años está preparado para aprender a leer y escribir. Lo que pasa es que a veces no lo querés forzar, pero en realidad si vos trabajás con ciencia fonológica y lo expones a las letras... Claro, es que eso es lo más importante, estimular con conciencia fonológica todo el tiempo, en 3 y 4 años, y luego ya en 5 puedes empezar, pero si no estimulas antes... Ahí va. Claro. Entonces, yo me tengo que asegurar que hubo enseñanza. En el único caso que yo puedo dudar de un diagnóstico por la enseñanza es de un chico que no esté escolarizado, ¿sí? O que esté yendo a un colegio donde no se enseñe la lectoescritura, para nada. Pero si no, cualquier chico con cualquier método que no tiene dificultades, en mayo está leyendo. Si tengo unas dudas, le enseño un poco. Pero bueno, también tengo que buscar, me olvidé decir una palabra en la definición, que es neurobiológico y hereditario. Entonces tengo que buscar antecedentes en la familia, claro, que a veces no los conocen, pero entonces le puedo indagar la historia escolar de los papás, ¿no? Igual se puede hacer un diagnóstico si no tenés esos datos. Y dice, dificultades secundarias que no corresponden a esto pueden llegar a ver en la comprensión lectora. Tiene que estar la comprensión lectora, ¿sí? En el vocabulario, tengo que medir vocabulario. En la generación de redes semánticas, como para procesar información. Entonces, por ejemplo, el chico más grande tengo que evaluar esto de si pueden hacer un cuadro, resumir, ¿no? Y bueno, lo que no dice la definición, porque no es específico, también a veces afecta la habilidad matemática. Entonces, es bueno evaluar matemática también para saber si se presenta de manera comórbida, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos como, todo eso tiene que estar sí o sí. Yo además sugiero que se evalúe bien la parte conductual, la autoestima, la capacidad atencional para saber si no está comórbido con un déficit de atención, la parte gráfica para saber si no hay un problema grafomotor, porque no se necesita todo eso para diagnosticar la dislexia en sí, pero sí para tener una mirada ajustada, objetiva y completa de ese niño, que para mí es una gran responsabilidad, y el diseño de un programa de tratamiento va a tener que ver con toda esa mirada completa, ¿no? Y porque entonces entendés bien qué es lo que le pasa, qué necesita. A veces vos decís, bueno, tiene todo, tiene dislexia, disgrafía, todo, ¿no? Entonces decís, bueno, pasa. ¿Por dónde empiezo? Pues mira, lo más importante primero es que esté alfabetizado, porque está en todos lados. Entonces yo le voy a pedir al colegio que baje un cambio con el tema de matemática, que le baje el sistema de numeración, como que me sostenga en otras áreas hasta que adquiera más destreza en la más importante, que es estar alfabetizado, y luego voy apuntando a las otras, ¿no? Por eso es importante trabajen un poco sobre sus puntos fuertes. Y sí, exacto. Le pedís al colegio que le tomen oral, que, por ejemplo, hay chicos que por ahí no tienen discalculia,
pero tienen problemas al principio con el sistema de numeración. Entonces le decís, bueno, mira, que desarrolle su capacidad de razonamiento y todo, pero bajale la numeración, porque todavía le está costando el nombre, y así no se frustra en esta área, que es un área Claro, fuerte, ¿no? claro, Entonces, claro. no se vaya a desanimar, porque si uno se bloquea con algo, y generalmente no aprende. Claro, si se bloquea el aprendizaje no entra. Claro. Nos No, estaba... Dime. no, dale, me estaba acordando de la letra con sangre entra, ¿cómo es que se decía ese dicho? Sí, se decía así, No es pero así. es todo lo contrario. Total. Mm. Nos decía una mamá que un niño con TEL puede tener dislexia también, o sería lo más importante el TEL y la consecuencia la dislexia, o pueden ser las dos cosas. Puede ser que sea comórbido, totalmente, porque hay chicos con TEL que no tienen dislexia, así que es Claro. comórbido, ¿sí? Lo que pasa es que ahí también, cuando hay un trastorno del lenguaje, lo prioritario es el lenguaje. Yo trabajé durante 7 años con una fonoaudióloga, que sería logopeda para ustedes, Sí, ¿sí? Bien. Y lo que hacíamos, teníamos como, nada, una manera de trabajar, y que era que ella los veía de entre los 3 y los 5 años, y a los 5 años, chicos que habían empezado a hablar a los 3 por ahí, ¿no? A los 5 años yo los hacía intervención en conciencia fonológica y los preparaba para la lectoescritura, ujú, y bueno, la mitad por lo menos salía sin dislexia. Pero si yo no le daba esa intervención, claro, probablemente se atrasaba. Entonces, acá todo se trata de detectar los factores de riesgo y darle las herramientas para que lo que quede sea el que tiene dificultad específica, y no porque se le hizo un rollo que después es muy difícil de desenrollar, claro, ¿no? claro. Mm. Claro, yo creo que muchas veces, pues a lo mejor empezamos a trabajar la lectoescritura sin haber trabajado antes los prerequisitos, pues como eso, como la conciencia fonológica, el vocabulario, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? La memoria de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final estamos empezando la casa por el tejado. Y al final tenemos una dificultad de aprendizaje muy seria, que a lo mejor Sí. este niño no tenía por qué tener dislexia, pero lo que decías en un principio, el cerebro ha ido cogiendo unos caminos del aprendizaje que no eran los correctos. Entonces ahora ya a ver cómo desenredamos el enredo. Claro, bueno, después sí, después puede ser que cumplan, pero no sabés que primero hubo la gallina. Pero bueno, muchos de Claro, los que sí tienen trastorno del lenguaje les pasa eso, porque gran parte del lenguaje se empieza después a enriquecer a través de la lectura. Entonces, además de tener esa dificultad para captar y enriquecer el lenguaje naturalmente, la empiezan también a tener el déficit lector. Entonces, claro, la dislexia y las dificultades del lenguaje tienen muchas cosas en común. Entonces, por ejemplo, a todos les cuesta la memoria verbal, a los dos, tienen un empobrecimiento del vocabulario, pero bueno, ujú, si tiene las dos problemáticas es más complejo. En cambio, claro, si tiene buen lenguaje, el empobrecimiento que tiene por poca lectura se puede saldar de otra manera. Es muy difícil utilizarlo como recurso compensatorio. De hecho, nosotros nos apoyamos un montón en la oralidad para claro, hacer compensaciones, porque es un recurso. O les haces escuchar cuentos, y hay chicos que hablan espectacular y tienen dislexia. claro, Pero a la hora de leer no entienden el significado de algunas palabras porque las decodifican mal, claro. ¿sí? Más o menos, ¿cuánto tiene la media de duración de un tratamiento? ¿Cuánto sería? La media para una dislexia pura o una dislexia con un déficit de atención es de 2 años, 100 horas. Y esto también lo dice Jack Fletcher en Estados Ujú, Unidos, o sea, lo han hecho en varios lados, y nosotros también nos dio esa medida alrededor de ese tiempo. Algunos tardan 75 horas, que es 1 año y medio, bueno, depende cuándo haga las horas. Y también la duración va a depender de la frecuencia del tratamiento. Lo que se ujú, muestra eficiente es un tratamiento con mínimo 2 horas por semana, ¿sí? Y acompañamiento de lectura en casa, que lea en casa. Si ujú. eso se da en 2 años, la compensación suele ser exitosa si se empieza de manera temprana. Ahora, ¿qué pasa?
Yo empecé un tratamiento en tercer grado. Se cumplen los 2 años a fines de quinto, ¿verdad? Claro, Y la carga académica que tiene ya es muy alta. Entonces, cuando terminás el tratamiento de habilidades básicas de lectura, de escritura, de comprensión lectora, lo que empieza a pasar es que ahora el niño debe leer textos para resumirlos, para reflexionar, hacer asociaciones, y bueno, entonces necesita técnicas de estudio. Entonces a veces se alarga el claro. tratamiento porque tenés que abordar otros objetivos. Por eso la recomendación es, ya en sala de 5, que el docente esté atento y los papás Claro, para porque detectar el profesor, la profesora son los que tienen la estadística delante de ellos. totalmente. Claro, entonces ellos no tienen por qué diagnosticar porque no están para eso, pero ya si observan algo que les llame la atención, Ahí va. pues tienen que comunicarlo, claro, porque sí que se No puede tienen que pensar, vos empezar, dijiste una palabra maravillosa, dijiste, tienen la estadística delante de ellos, porque ellos tienen un grupo. Y claro, vos en el grupo podés ver el que está por encima, la media y el que está por debajo. Ese que está por debajo, no pienses, no, es chiquitito, no, se le murió la abuela, no tiene nada que ver. O sea, hay que tratar de indagar qué pasa. Por ahí se puede implementar, como hacen en muchos lados, el modelo RTI, de respuesta a la intervención, que es empezar a trabajar en pequeños grupos dándole ujú, más exposición a los contenidos, a las habilidades, a ese grupo de chicos que uno ve descendido, que esa es la primera intervención que hace un docente, y si ve que no responde o no llega lo suficiente, entonces sí mandarlo a que le hagan una evaluación y que haga un entrenamiento, una intervención de manera individual, ¿verdad? ujú. Si empieza el tratamiento temprano, ¿qué va a pasar? Hace el tratamiento primero, segundo grado y vuelve en sexto recién a ver técnicas de estudio. Viene 20 clases, listo, se va. Vuelve en secundaria. ¿Cómo lo llaman ustedes, secundaria? Sí, Vuelve en secundaria para aprender a escribir en forma más académica, texto argumentativo. Listo, 20 clases nomás. Y vuelve a nivel universitario porque no sabe cómo redactar una monografía o lo que fuere. Es diferente. Viene a reajustar y no vive frustraciones, se siente claro. eficiente, sabe pedir ayuda. En cambio, si vamos atrás, ¿no? Como tratando de tapar las ollas calientes, o no me sale ahora la analogía, y es mucho más difícil y lo del aspecto emocional no nos acompaña, no nos ayuda. Claro. Y cuanto más mayores, peor, porque ellos, es lo que decíamos, no tiene nada que ver con la inteligencia, entonces ellos se dan cuenta porque se comparan con el resto, entonces se dan cuenta perfectamente que se van quedando atrás, que no leen bien, que no... Y claro, pues cada vez Sí. van a peor. Ahora yo te digo Entonces, algo, dime, perdón, que nada, voy nada. pensando ahí mientras te escucho. Esta, esta pandemia, que ha sido algo negativo para muchas cosas, es la gran oportunidad para estos chicos y para Sí, los docentes también. Los docentes, también lo leí en otro lado, están siendo héroes ahora, al igual que los médicos, porque se están teniendo que adaptar y tratando de cambiar la enseñanza. A algunos no les sale bien, pero bueno, a otros están poniendo mucho esfuerzo, que eso ya es suficiente, para tratar de cambiar la manera de enseñar, ¿ok? Entonces, si se logra eso, que se sostenga post cuarentena en la vuelta a clases, claro. muchos chicos con dificultades van a tener delante de sí la manera perfecta con la que ellos aprenden, que Ujú. es, como se dice, enseñanza blended, mitad tecnológico, mitad presencial, hacer trabajos más creativos, que no todo sea a través de leer y escribir, poder mostrar un desempeño evaluativo de una Claro. manera distinta a la que contestar preguntas. Claro, Entonces, más bueno, manipulativa, más... hay algo que te he escuchado que dices que hay que aprender para aprender y no aprender para acumular contenidos. O sea, claro, si están ahí en internet, si, a ver, cualquiera, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me compré un piano eléctrico, para decirlo así, algo.
Para Eh, aprender cosas ahí en la cuarentena. sí, sí, porque dije quiero hacer algo distinto. Y nada, ¿qué hago? Voy a internet. Primero fue a internet a averiguarme todo. Después hay clases en internet. Claro, O sea, bueno, esto es distinto, ¿no? Pero igual me di cuenta que necesito un maestro. Porque está la información ahí, pero yo no sé cómo usar acordes, no acordes, do mayor, do menor. Eh, yo necesito a alguien que me guíe, que me diga, mirá, haz esto primero, practica esto, cuando lo practiques, sí, eso, necesitamos docentes que nos den herramientas para hoy, ¿no? Herramientas para cómo está la información hoy, para cuáles son las habilidades que necesito hoy. Yo necesito hoy tener una mirada crítica sobre toda la información que tengo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros alumnos, me salió, no lo quise decir, para que sean críticos, ¿verdad? Para que reflexionen. Y ir dándole feedback, vas bien, seguí por acá. claro. Ese es un docente. Ahí está. La palabra maestro es que la verdad es que es una palabra preciosa, pero la tenemos que usar como de verdad es, ¿no? El maestro es el que te va acompañando en tu aprendizaje y está Ahí ahí va. siempre para cuando tú tengas las dudas, resolverte las dudas, ¿no? Pero sobre todo eso, un acompañamiento y más ahora que todo está, o sea, quiero decir, puedes buscar en internet lo que quieras. Entonces, Totalmente. yo estaba pensando también estas cosas, ¿no? Que la tecnología ahora la verdad que nos está ayudando muchísimo y yo creo que muchas de las cosas que estamos empleando ahora para dar clases online y para seguir en contacto con los alumnos nos va a servir luego. Estaba Total. pensando que, no sé, imagínate que los niños puedan llevar su propio ordenador portátil al colegio, el niño que tenga una disgrafía, porque Sí, claro, totalmente. ¿para qué Sí. vamos a estar ahí machacando al niño haciendo caligrafía si es que no va a escribir bien? Es que estamos Bien, perdiendo, o sea, dijiste algo, escribirá otra bien, cosa, sí, otra cosa magnífica acabas de decir, el para qué. claro, ¿para Entonces yo qué? creo que, ¿para qué enseño lo que enseño? ¿Tiene algún sentido? Entonces, que yo creo que los docentes ahora se tuvieron que replantear qué es lo importante que sepan, para qué les va a servir, qué necesitan saber para poder hacerlo sin mi presencia. Yo los voy a coachar, tienen que aprender solitos y después me lo tienen que demostrar. Es como muy... Pero bueno, de eso se trata. Entonces, preguntarme más el para qué. ¿Para qué le dicto? ¿Para qué hago dictados? Ahí yo me estaba escribiendo con una mamá que dice que no entiende que incluso por las clases de Zoom le dictan. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Pues es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Sí? O Para sea, no eso que sé, le quiero hagan, decir, quieren que yo, escriban rápido. claro, pero fíjate, ahora que todos estamos en nuestras casas, que los niños no pueden tener contacto con sus profesores, pues yo creo que sería mejor que ese tiempo que el profesor está empleando en hacer un dictado, que la mamá lo puede hacer perfectamente o puede poner un audio en internet, pues que ese tiempo que el profe está empleando en eso, lo emplee en preguntarle a los niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis aprendiendo de esta situación? ¿Qué tal está vuestra familia? ¿Va todo bien en casa? ¿Va? ¿No? Quiero decir, es más Sí. un acompañamiento emocional. Sí, y también con la enseñanza de un contenido específico. El Claro, docente a veces, sin querer, tiene como esa necesidad de poder darle todo lo que planificó. Lo digo porque también soy ya. docente yo, Sí, entonces, yo también lo soy. bueno, entonces sí, bueno, a ver, ¿qué Sí, saben? ¿Cómo lo van a recibir? Tengo que palpar mi terreno, ¿qué ya saben de este tema? ¿Cómo los alerto y los engancho para que se interesen con este tema? ¿Y por qué este tema no lo desmenuzamos juntos? Si yo tengo aprendices activos, y lo más claro. probable es que lo aprendan, pero si no, están como desconectados de mí, de la temática, y te escuchan, por ahí después contestan, los más ágiles contestan un cuestionario de verdadero o falso, y vos ya pensaste que aprendieron, no aprendieron nada, y no sirvió de nada todo lo que hiciste. Es preferible dar menos cantidad, pero hacer que le queden conceptos que les sirvan luego para tener actitud crítica con otros contenidos, con otras situaciones. Eso pensar el para qué Claro. y qué les va a quedar, ponerlos más activos a ellos. Es el que tiene dislexia, con todas las comorbilidades del mundo, no importa.
en lo que es la oralidad y el pensar y razonar, lo resuelve todo perfecto. Y entonces yo creo que también esto está haciendo que nuestra enseñanza sea más multisensorial, porque tenés que ir al Sí. videíto para mostrarles, ¿no? Después le pedís que te hagan, no sé si un TikTok o lo que sea, para demostrarte algo. Además, les pedís que lean, pero es como un además. Bueno, pongamos el nivel del además, sin quitarle el valor a lo que es leer, pero estos chicos en particular necesitan otras prácticas, otras vías por donde hacer que la información ingrese y salga. Antes cuando estabas hablando de las técnicas de estudio, que bueno, más o menos yo creo que en sexto de primaria, en sexto grado, ya es cuando se empieza un poquito con esto de las técnicas de estudio, o quinto. Yo creo que hay que empezar. ¿Cómo podemos hacer que estos niños que tienen dislexia, que su cerebro, o sea, no que ellos aprendan a hacer técnicas de estudio, sino que de verdad su cerebro aprenda con estas técnicas de estudio? ¿Cómo Bien, tienen que hay que ser estas empezar al técnicas de revés. estudio? Hay que empezar al revés. Tenés que preguntarte cómo aprenden. ¿Cómo aprende un chico con dislexia? Un chico con dislexia imagina más que procesa palabras, ¿sí? En Ujú. vez de procesar la palabra fonológicamente y retenerla, lo que hace es imaginar, ¿sí? Y ve fotos e imágenes. Yo me he ido convirtiendo un poco en disléxica, aunque no lo soy, pero de tanto trabajar con ellos, imaginan mucho. Vos les hablás y a veces se dispersan de tanto que se imaginan, ¿no? Pero la vía visual es muy importante y se acuerdan las cosas, por ejemplo, cuando se las contás como una historia o Ujú. cuando la ven en una película, pero después les cuesta los datos específicos, ¿no? O las palabras raras, si querés, o nuevas. Entonces, hay que ir por el camino que ellos aprenden. Entonces, lo primero es que vean un video cortito de la temática. Con eso activan Ujú. conocimientos previos y activan imágenes adecuadas. Pero les tenés que enseñar a elegir el video de YouTube, no cualquier video. Pero después hacen unos expertos, se saben dar cuenta cuál es el que está bien hecho y cuál no. Pero bueno, primero un video de activación de conocimientos previos. Yo lo que Ujú. les digo es, bueno, ahora mientras ves el video, vamos a irlo frenando y anotando palabras que me digan de este tema. ¿Cuáles palabras pueden ser Ujú. importantes de este tema? Entonces frena apretando la barra espaciadora y anota una palabra. Y yo le digo, uy, escuché otra que me parece que es importante, listo. Sí, un video de 3 minutos, o no, máximo 5, cuando termina el video, tratar de leer las palabras y decir algo de lo que vio. Entonces ahí ya está casi todo. Después, entonces, le decís, bueno, ahora vamos a leer. Voy leyendo por oración primero, después por párrafo, ¿no? Le vas enseñando primero una cosa, y es leo y subrayo las palabras importantes. Si vos le haces el oído, ¿Lees tú o lee el niño? Lees tú, ¿no? no, El niño puede leerlo. no, si le estoy haciendo técnica de estudio porque ya sabe leer. Ah, vale, 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 Sí, vale. Sí, pero sí. aunque quiero decir, sabe leer, pero de estos que leen como muy despacio, muy mal y no se van a enterar. Entonces, Da si estás igual. todavía en el proceso lector, seguís con el proceso lector y haces que sea todo lo demás por vía oral, ¿no? Pero si ya tiene una velocidad que le permita estudiar, que es 70 palabras por minuto, Ujú. ¿sí? Con 70 palabras por minuto puede procesar textos simples y leer de manera relativamente autónoma. Ujú. Con 100 palabras por minuto puede hacer el secundario perfecto. Y con 120 la universidad, ¿sí? El lector típico lee 150 y a veces cuando quiere leer rápido lee 200, ¿sí? Cuando quiere hacer como esas lecturas rápidas. Bueno, si no alcanzó las 70 palabras por minuto, técnica de estudio no, no va. Si ya se alcanzó, puede empezar a hacer lo que nosotros le llamamos un método de estudio básico, que es poder simplemente ir leyendo y subrayando lo importante, anotar la nota marginal y con las notas marginales después hacer un esquema y ponerle Ujú. colores y dibujos a las palabras, aunque el dibujo no tenga nada que ver. Entonces todo el trabajo está puesto ahí y después lo explica, ¿sí? Entonces ahí lo que le sugerís al colegio es que le dé textos más cortos, ¿sí? Que le reduzca la información porque no puede procesar información escrita
todavía tan bien, porque está en las 70 palabras por minuto. Con 100 palabras por minuto puede hacer lo mismo que sus pares en más tiempo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si primero ve el video, toma apuntes de eso, y después va al texto, si lee en silencio el texto, puede perfecto subrayar, hacer la nota marginal, se hace un esquema y después lo explica oralmente, mirando el esquema y después sin mirar. Pero bueno, es muy importante la correlación entre su velocidad lectora y qué tipo de procesamiento de texto le estás pidiendo, ¿no? Vale. Con 70 palabras por minuto recién empieza a activar la vía léxica, solo. Cuando llegan a las 70 empiezan a mejorar la velocidad solos. Empiezan a generalizar estrategias, antes no. Antes pueden leer 64 y leer súper fonológico todavía. Entonces, bueno, ahí se les dificulta mucho. Y otra cosa que quería agregar, y corto, digo, para no hablar tanto, los chicos de 5º grado, madurativamente, no tienen la autonomía para estudiar, para hacer técnicas de estudio solos. Les cuesta todavía. ¿Cómo me alegra que digas esto? Porque mi hija está en 5º. Entonces es normal que me tenga que poner con ella. Están aprendiendo a manejar la agenda, a ponerse responsabilidades. En 6º grado ya lo podés empezar a exigir y así todos se olvidan, ¿ya? Y en 7º ya son independientes total en lo que es organizarse una secuencia de estudio, de resumir, de hacer esquemas, pero antes no. Antes están preparándose para, ¿no? ¿Por qué es más beneficioso para ellos a la hora de enterarse del texto leer en silencio? A ver, para practicar, esto parece que es una contradicción, pero para practicar es importante que sea en voz alta. Para practicar la automatización, porque vos lo que haces es de leer preciso en voz alta, se va internalizando. Si vos te fijás, cuando le decís lee en silencio, mueven los labios, porque están todavía usando el procesador articulatorio, que es motor, del área prefrontal de Broca, porque están leyendo fonológico. Después, si vos vas entrenando en lo que es intervención, lectura por ampliando el campo visual, van pudiendo ver las palabras, pero si las tienen que articular, tardan más. Y a veces las ven y tardan en articular. Hay un ejercicio que nosotros hacemos en el programa GEL, que le ponemos una palabra, un segundo, se la sacamos y le decimos, decime con qué letra empieza, con qué letra termina, después se la ponemos otra vez, letras que suben, letras que bajan, y por ahí, a la primera me dice, pará, ya sé lo que dice, y se quedan pensando. Entrada, porque tienen que hacer toda la conversión, ¿entendés? Entonces, les cuesta lo que es traducirlo en voz alta, pero si vos, si ya tienen en voz alta 100 palabras por minuto, ya después pueden hacer lectura silenciosa. Lo que pasa es que tenés que asegurarte que lean sin cometer errores, digamos, ¿no? Ellos te van a decir siempre, yo leo más rápido cuando leo para adentro. Sí. Porque, bueno, no la tienen que... Y es verdad, leen un poco más rápido, lo que pasa es que al principio leen y se saltean palabras, dicen cualquier cosa y no entienden. Entonces te tenés que asegurar que tienen las herramientas para leer preciso, y entonces ahí, sí, ya cuando llegan a las 100 palabras por minuto no se hace intervención. Sea de alta completa. Vale, no hacemos en eso, ¿no? Por ahí. En eso, pero se puede seguir trabajando las técnicas de estudio. Ahí por sí, ejemplo, ¿no? Exacto. Uno va, por eso es importante que el profesional vaya, que tenga en claro qué es lo que está trabajando, que haga evaluaciones periódicas para saber si ese objetivo necesita seguir siendo trabajado o si virás o girás a otro objetivo, ¿no? Y se lo tenés que comunicar a los padres, mirá, el objetivo por el cual empezamos la intervención ya está. Ahora necesitas trabajar esto, querés hacer como un nuevo contrato, ¿no? Claro. Y también un acompañamiento emocional en muchos casos. Y sí. Uno va trabajando con contención o vas tomando algunas herramientas, ¿no? De la psicología cognitiva que son muy útiles y eficaces para
para darle herramientas, pero bueno, hay veces que además necesitan hacer terapia psicológica. Claro. Eso va a tener que ver mucho con qué tanto el entorno familiar lo puede contener, qué tan tarde llegaron al tratamiento o qué impacto tienen en el grupo social. Hay chicos bueno, que les cuesta mucho lo social, pues hay que ver cada caso, no es cada caso en particular. Sí se sabe que es común a todos que tienen una dificultad en el procesador fonológico, todas las dislexias son fonológicas, pero cada caso en particular tenés que ver fortalezas, otras áreas comprometidas. El tratamiento tiene que ser en habilidad fonológica y estrategias de lectura explícitas, también se sabe eso, ¿sí? No en ortografía. La ortografía no la van a mejorar. Es una pérdida de tiempo, lo digo porque yo por ahí inicialmente pensaba que era eso, porque era lo que me enseñaron a mí en la facultad, ¿no? No, vos le enseñás ortografía, se aprenden las palabras y después se las olvidan, ¿sí? Porque tienen un bajo desarrollo de lo que es toda la vía léxica, no guardan las palabras por su forma visual, digamos, no les hiere la vista. ¿Viste que cuando vos no sabés si ponés B largo o B corta, escribís por tu memoria mnémica? Ellos la escribieron tantas veces de maneras tan diferentes que no saben cómo les da es. igual. Claro. Un día la escriben de una manera, otra de otra, y no les hiere la vista, porque en general leen fonológico. O sea que muchas veces, bueno, por lo menos no sé cuando yo era pequeña, y ahora yo creo que también algún profe lo hace, escribir 40 veces la falta de ortografía, 5 veces, no, eso da igual, porque va a tener faltas. Bueno, sí, para el que tiene dislexia, igual está bien que algunas palabras frecuentes, sí, o sea, yo no en todo, y hay algo que hacían bien nuestros maestros antes, y que era generar la memoria motriz de cómo se escribe, ¿sí? Entonces, no 40 renglones, pero un renglón, 2 renglones, como mantener... O hacer una frase con esa falta de ortografía, ¿no? Sí, también puede ser. Mantener la duda ortográfica, siempre la vela de la duda ortográfica encendida, como que, porque nuestra lengua es importante la ortografía, ¿sí? Entonces hay que mantenerlo, eso como la duda encendida, incluso para el que tiene dislexia, pero es un camino muy arduo y que no llega a la finalidad que uno se propone si lo haces todo a través de su escritura manuscrita, más si la agarraste en forma tardía. Distinto es si empezaste con él desde edad temprana. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Que le importe la ortografía, la duda ortográfica, y que escriba en un procesador de texto, que aprenda las reglas, que sepa algo de las reglas, y que tenga, educar la decisión léxica de poder elegir las opciones que le da el procesador de cuál es la palabra correcta. Entonces, darle razones sobre cómo se escribe, porque razonar puede, lo que no puede es automatizarlo, y saber que le genera un gasto de energía extra llegar a eso. Claro. Entonces, no penalizarlo por errores, sí se puede decir, bueno, trata de corregir la ortografía y lo que no lo tenés en cuenta, no tuvo tan buena decisión léxica, pero por ahí sería. Porque yo creo que ya nos queda súper poquito. Entonces, cuéntanos algún caso que te haya llamado mucho la atención o alguno que tengas especialmente ahí en el corazoncito. En el corazoncito, sí, tengo un paciente, mira, justo me enganchaste, muy inteligente, con unas habilidades increíbles de imaginación, de canto, baile, es una paciente, y tiene una dislexia con una afección fonológica muy importante, y cuesta mucho que mejore su fluidez lectora, lo va a hacer en más tiempo, pero es difícil también como terapeuta tolerar la frustración de que no mejora como otros cuando es ese angelito que a vos te encanta, porque te da un montón de razonamientos y cosas, y vos ves sus fortalezas, y sostener a los papás que tampoco entienden. Hola, Rufina, que justo Bueno, me quedé con las ganas de despedirme. No, tenía que volver a llamar.
Mm. A ver, cuenta, entonces tienes que hacerle ver a los papás que esta niña tan mona va a Le aprender. cuesta, que va a aprender, pero bueno, es difícil, también es difícil como para uno no poder ayudarla teniendo tantos talentos, y ahí te das cuenta de la especificidad y lo que es la dificultad fonológica, que por ejemplo, está en cuarto ya, de repente se confunde la P con la T, y hace un esfuerzo articulatorio, y ves la dislexia ahí tan patente, que todavía está activando lo articulatorio, y de repente por ahí lee fluido algo, ¿no? Pero todavía no logra el circuito, y bueno, yo veo verdaderamente que la dislexia es algo muy específico, esta chica tiene una inteligencia increíble, y a ella también la está empezando a frustrar, no poder avanzar. La frustra a ella, a los padres, a mí también, pero bueno, no hay que bajar los brazos porque se compensa, no va a leer así toda su vida. Hay que tener paciencia, hacer lo que está comprobado que se hace, cambiar y probar otras cosas a veces, y quizás bajar un poco la exigencia con que no va a rendir igual que sus hermanos en lo que es, qué sé yo, En cuanto a la escritura, lectoescritura, claro. pero se puede destacar en otras cosas. Y bueno, a veces es difícil ver más allá. Nosotros como profesionales podemos ver más allá, y además que no se trata de tus hijos, entonces te posicionas Ya. diferente, aunque a veces se te pega el corazón, como en este caso. Pero podés ver más allá y tenés que tratar de ir acompañando al colegio, a tu paciente, a la familia, con ese ver de más allá que vos tenés, y quizás no diciéndolo todo, porque a veces no todo lo pueden tolerar, pero bueno, acompañar, ¿no? Y saber, tratar de transmitirles una mirada positiva, Sí, pero acompañarlos en el dolor de que ahora estamos atravesando un momento que nos sentimos frustrados. lo peor. Mm. Pero Así que bueno, bueno. que no desesperen esos padres, vosotras tampoco vais a desesperar porque no lo vais a hacer. Y che, es que va a salir para adelante, estoy segura. Sí, sí, yo también porque, a ver, tengo muchos años trabajando y he visto salir casos terribles, como por ejemplo, otro que tengo en el corazón y que ahora con el tema de la pandemia no lo he podido volver a atender, que vino a verme a los 18 años sin saber leer, con un trastorno específico del lenguaje, y había sido desescolarizado en cuarto grado porque ni hablaba bien, ni hacía nada bien, ni leía, y a los 18 años empezó a aprender a leer. Con él Madre trabajé con mía. ciencia fonológica, reconocimiento de letras, tuve que utilizar otra metodología porque no las aprendía de la manera típica. Eh, y bueno, tardamos bastante, pero bueno, hoy lee. Hice algo que no hago con todos. Nos fuimos a una librería que hay acá en Argentina que se llama el Ateneo, que es muy linda, era un teatro, y fuimos Ujú. juntos porque este año, a principio de este año, ya tiene 21, y fuimos a comprar su primer libro. Qué emocionante, ¿no? Fue emocionante, emocionante, emocionante. Elegir, tratar de ver que, bueno, elegir la temática, él estaba nervioso, nervioso, y se llevaba su libro a todos lados, Mm. y ahora voy a decir algo triste. Le robaron la mochila con su libro. A los 2 meses o al mes creo que fue. ¿Y lo había Pero bueno, terminado fue de lindo. leer? No. No, pero lo leía todos los días un poco. Bueno, son esas cosas, ¿no? Que tiene la sociedad a veces. Pero bueno, quedamos en que íbamos a ir a comprar otro, pero bueno, nos agarró la pandemia. Pero se puede, porque a veces te dicen, ay, pero si ya es grande. Bueno, se puede. Le enseñamos a leer a un chico Claro que con sí. 18 años, le enseñamos a reaprender a leer a un chico que a los 17 años tuvo una ACV, y perdió el habla, la capacidad lectora, todo, aprendió a hablar, eso no fue tarea nuestra, pero una vez que aprendió a hablar, aunque con dificultad, le enseñamos a leer una de las chicas del equipo, Milagros, que hizo un milagro,
porque lee y escribe y ahora está en la universidad. Jolines, Así qué que, pasada. y ese no era dislexia, pero bueno, se No, puede. claro, claro. Era una Un afasia, accidente ¿no? cerebrovascular, sí. Mm. Así que bueno, Jo, nada, se Rufina, puede. pues Mm. esto ha sido toda una masterclass. Me ha Ah, encantado conocerte. Estoy conociendo a igualmente. gente tan buena, tan interesante, tan simpática desde Argentina, que es que, bueno, es que no sé, me voy a ir para allá de vacaciones. En cuanto podamos salir, me Mira, tengo encantaría una ir del para allá. equipo, mira, tengo una del equipo que se llama Magdalena Magrain, que se fue a vivir a España. Ay, Y qué ella es bien. autora de 2 capítulos, así que después te paso el dato para que se conozcan cuando Ay, se qué termine bien. todo. Pues sí. Es una, Y, jo, pues muchísimas gracias por la charla y, jo, y muchísimas gracias porque, no sé, fíjate, me emociono y todo porque es genial que gente como tú esté en el camino de estos niños. Es genial. bueno, gracias, gracias, me hace emocionar a mí Y, también. y no Mm. sé, pues que sigas así, con esa ilusión y que sigas trabajando con ese equipo tan maravilloso y que aunque nos separan ¿Un mar? mares, pues en algún momento No, nos pero la vas a encontramos y conocer. seguimos hablando por aquí. Seguimos hablando y tenés una gelita, como se dicen ellas, ahora viviendo en España. Así que Qué bien, genial, ya te vas a poner en contacto con ella. genial. Pues nada, Rufina, mil gracias. Bueno, a vos también por la invitación, me encantó. Venga, hasta luego. Bueno, chau, chau, hasta luego.